Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y necesitamos un respiro de cultura, pero más que un corte de pelo. ¿Y dónde vamos a tener mejor el respiro de cultura que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, que ya nos está abriendo las puertas? Muy buenas noches, doña Sagrario, ¿qué nos va a ofrecer usted? Muy buenas noches, don César. Pues hoy tenemos un libro interesante, curioso, cinematográfico. Se trata de El Buscavidas, de Walter Tevis, en traducción de Juan Trejo y editado, muy bien editado, como acostumbra Impedimenta, por esta editorial que acabo de citar, Impedimenta. Gran novela y gran película, las dos, ¿eh? Efectivamente. Además, te das cuenta de hasta qué punto la película se hizo bien, pero no les debió de costar mucho trabajo, porque hay momentos que estás leyendo párrafos de esta novela y te parece que te asfixia el humo del tabaco de la sala de billar. Sí. Llega hasta ese punto. Hay que decir, tenga usted cuidado con lo que cuenta del argumento y hasta dónde puede leer, porque la novela difiere en algunos aspectos muy interesantes de la película. La película es una gran película que interpretó Paul Newman y que además, es un clásico. De hecho, la Biblioteca del Congreso incluyó esta película dentro del registro de películas nacionales que hay que preservar, lo cual es verdaderamente importante, ¿no? Y es una película además curiosa porque, por ejemplo, Paul Newman estuvo recibiendo clases para aprender a jugar al billar, que él no sabía, pero se dio una panzada de clases de billar que, en fin, queda muy bien en la película. Pero, por ejemplo, el famoso gordo, que en inglés es el Grasas, pero supongo que en español quedaba mejor traducir el gordo que el Grasas, que era Jackie Gleason, ese es que era un jugador prácticamente profesional de billar. O sea, lo escogieron y lo escogieron muy bien, aparte por el tamaño y el volumen, porque es que él realmente era un gran jugador de billar. Con lo cual, la película es impresionante. Aparecía un George Scott magnífico, estaba muy bien Piper Laurie. La verdad es que es una grandísima película. Sí. Así es. Pero yo creo que de momento, don César, vamos a empezar por acercar el perfil de Walter Tevis. Vamos a saber quién es este hombre que nació en 1928, murió relativamente joven, incluso para su época, a los 56 años murió. Era un gran fumador. Era alcohólico y jugador, o sea que con estos antecedentes no es raro tampoco que muriera joven. Y las obras de Tevis, curiosamente, incluían estos vicios, entre comillas, que él tenía, pues el juego, el tabaco, el alcohol, solían ser el tema central de sus obras. Y él no estaba muy bien económicamente, pero ganó tanto dinero con los derechos cinematográficos del Buscavidas. El Buscavidas fue una gran película que todos recordamos seguramente porque Paul Newman estaba en su mejor momento. Sí. Se le conocía no tanto como no había hecho todavía tantas cosas, pero está impecable. Paul Newman es escena tras escena. Cada vez que sale él no puedes quitar los ojos de la pantalla y cuando acaba la película no sabes si has visto a alguien más además de a Paul Newman jugando al billar, porque llena por completo. Yo creo que los otros están muy bien. Gleason está muy bien y Scott está fantástico. Pero reconocerá que Paul Newman lo llena todo. Tiene un físico muy espectacular para este tipo de tomas. Cuando está con el palo a punto de lanzar la bola y tiene que mirar hacia arriba, pues claro. El taco. Sí, el taco. Palo. No sé qué he dicho. ¿Qué he dicho en vez de taco? El palo. El taco. Un palo es, pero vamos, no.
Bueno, O sea, se ya, puede usted citar en el próximo Palabras al Aire. He oído está con el palo en el billar, debe decirse taco. Y lo explica usted y todo pero lo si demás. se dice palo se entiende. No, sí, yo la he entendido perfectamente y la ha entendido usted todo el mundo, pero yo, Bueno, a ver si me yo entienden ahora, si no digo se lo me que hay. pasa la risa. Pues, pues bueno, todos estos temas centrales eran las características del personaje. Y Davis, el autor del libro, tomó parte del dinero que ganó de los derechos cinematográficos del Buscavidas y se mudó con su familia a México, donde más tarde afirmó que había permanecido borracho durante 8 meses. Ya está bien. Lo que debía de Bueno, es ser que en México la Davis. bebida es más barata. Sin ninguna ironía, hay muchísima gente, muchísimos americanos que acaban trasladándose a vivir a México. Y la razón fundamental es que la vida es mucho más barata, que está pegado a los Estados Unidos y que en muchos casos incluso viven en poblaciones mexicanas, que están muy bien, pero dentro de colonias donde solo viven americanos. Y Sí. entonces, y aparte de eso, el país es muy bonito. O sea, México es un país que hay que conocerlo, todo lo variado que es y lo bello que es para darse cuenta, pero uno comprende perfectamente que el americano se sienta fascinado en México. Y este es un caso, como fue el caso de John Huston y como ha sido el caso de mucha otra gente, ¿no? Sí, así es. Pues Davis en México permaneció borracho durante 8 meses. 8 meses borracho, sin salir de la borrachera. Y el hijo, que en estos casos suele ser habitual que los hijos sientan algo de resquemor hacia los padres, después fue contando muchas cosas sobre su padre y decía que cuando Davis bebía no sabía escribir, y teniendo en cuenta que bebía mucho, ya es curioso que haya logrado escribir lo que escribió y sobre todo que fuera tan bueno, tan condensado y tan exacto todo lo que escribe. Bueno, de hecho, vamos a ver, él escribió 6 novelas y la última que él escribió ya a punto de morirse fue una continuación del Buscavidas, que es El color del dinero, que Paul Newman hizo otra película, que esta vez sí le dieron el Oscar y que se parece más o menos como un huevo, una castaña a la novela. Es decir, hicieron una película para que también pudiera salir Tom Cruise, etcétera, etcétera, el personaje de él, Sí, pero curiosamente la novela, que es muy buena, la segunda parte es muy buena, es 20 años después, él es el único personaje que aparece en la película que es el personaje y luego todos los personajes de esa segunda novela no aparecen en la película. Es algo, o sea, la película lleva el título, el personaje y Paul Newman, pero no se parece prácticamente nada a la segunda novela, a la primera sí. Por cierto, quería hacer una referencia a un aspecto que me parece curioso. El, el título de la novela originalmente es de Hustler, que es literalmente eso, es el estafador. Pero yo me da la sensación de que en España cuando se estrenó, convertir en héroe a un estafador estaba muy mal y decidieron cambiarlo por Buscavidas, que está bien como título, sí. responde al personaje, pero en realidad la novela es bastante más clara. O sea, este sujeto lo que es un estafador o un Sí, timador que vive de timar y de estafar a la gente, aparte de jugar muy bien al billar. sí. El timador hubiera sido también un título más apropiado que Sí, el estafador, que sí, tienen el timador, connotaciones muy sí, parecidas pero diferentes. Pero sí. la verdad es que el buscavidas yo creo que resulta, queda muy bien. Bueno, ya No, no lo no puedes es, cambiar, ¿no? no, claro, pero que sí resulta y sí va bien con el libro. Dice muchas cosas. ¿Quién es un buscavidas? Pues uno que se va moviendo de manera que todo lo que hace sea en su beneficio, y si no es un beneficio, hace trampas, digamos. Eso es un buscavidas, más o menos, ¿no? Entonces yo creo que el título está bien. Y vamos a recordar un libro del autor que tuvo una adaptación a una serie de televisión que resultó muy bien, que es Gambito de Dama. Gambito de Dama fue una gran serie y es también de este mismo autor. Y volviendo a esta obra, vamos a recordar, hay que recordarlo porque en esta obra todo el mundo fuma.
cuando estás en el salón de billar, y es cuando estás literalmente, porque en este libro, en la primera página o en la segunda, al principio, te meten en un salón de billar y tú no sales. Yo he llegado a pensar cuando yo era pequeña, en Toledo había un salón de billar donde jugaban los chicos al billar y las niñas no podíamos pasar. Las niñas mirábamos de reojo porque ni siquiera podíamos subirnos en el escaloncito para mirar a ver si estaba el chico que te gustaba jugando al billar. Luego que los billares estaban prohibidos para las niñas y tenían ese puntito que tiene todo lo prohibido, pues ¿qué hacen ahí los chicos? ¿Qué hacían? Jugar al billar, ni más ni menos. De modo que tiene una atracción muy, muy, muy especial. Y luego esta sensación del tabaco, en una época como la nuestra, en que ya prácticamente nadie fuma, que el tabaco es pernicioso, cómo se podían pasar horas y horas sin salir de allí y respirando el humo del tabaco continuamente. Bueno, esa es mi experiencia en mi casa cuando era niño. Y había momentos en que en el cuartito pequeño donde estábamos viendo la televisión y donde mi padre encendía un cigarrillo con otro, pues había momentos en que yo tenía que salir para tener la sensación de que respiraba, porque ya no podía más. Caramba. ¿Y ninguno, ni usted ni su hermano, han sido fumadores? No, en alguna época mi hermano fumó algo, pero como luego ha sido muy deportista, pues realmente lo dejó. Yo creo que fue esa etapa de la adolescencia en que hay gente que empieza a fumar y luego lo deja o lo sigue, ¿no? Sí. Y yo nunca he sido un fumador, ¿no? Sí. No, es que es curioso el tabaco, qué habitual era. Yo también recuerdo a mi padre cuando yo era pequeña, tuvo que dejar de fumar porque tuvo un ataque al corazón y tuvo que dejarlo, y entonces mi padre, que tenía su sistema, dijo que de golpe no se podía dejar y empezó a cortar los cigarrillos por la mitad, y así pues fumaba medio cigarrillo y poco a poco lo fue dejando. Pero hemos vivido rodeados de humo. Es raro que luego algunos, yo por ejemplo no he fumado nunca, no he tenido la inclinación. Y eso que los padres, yo tuve la inclinación porque mi padre sin ton ni son me decía que no te vea yo fumar nunca. Con lo cual, ¿por qué me dice esto? Decía, pues ahora mismo me pongo a fumar. Claro, yo lo intenté, además me ayudó el señor que tenía el tabaco en el barrio, que me dijo no sé qué cosa de los americanos, con mentol, unos cigarrillos, pero aquello era imposible y lo tuve que dejar con cierta pena, porque llevar la contraria a tu padre cuando tienes 12 o 13 años siempre gusta, ¿no? Es agradable, sí. Pero no lo conseguí. Bueno, pues todo aquello para nada, cierto, porque ahora aquí he respirado humo pues una semana, unos días, sin dejar de todas formas, humo. Hay que reconocer también que era lo normal en las películas de la época, porque era lo normal en la calle. Es decir, ahora una de las cosas que llama la atención cuando ves películas de los 30, los 40, los 50, los 60, es que la gente no para de fumar. Sí. O sea, y es normal, ¿eh? Sí. Yo no estoy seguro de haber visto fumando a Gary Cooper, pero no me extrañaría nada que en alguna película también él aparezca fumando. Pero Bogart, Gable, todos fumaban. O sea, era lo normal. Los villanos y los no villanos. Ahora, si ves a uno fumar, ya sabes que es el malo de la película. Sí, así es. Bueno, pues aquí tenemos en este libro tenemos a Eddie Felson, conocido como Fast Eddie, el gordo Eddie, que es un jugador de billar muy joven de California y que él se dedica a ir viajando por el país con un socio de mediana edad que se llama Charlie, y él se dedica a ser un timador. Él lo que hace es llegar a un lugar, empezar a jugar al billar, aparentando que es mucho peor jugador de lo que realmente es, porque lo que quiere es ganar apuestas. Entonces los que andan por allí ojeando le ven jugar al billar y apuestan pensando, yo a este le voy a ganar en 2 minutos, pero no saben con quién se están jugando el dinero. Y alrededor de estos personajes surgen muchos otros, como Minnesota Fats, que tiene un papel decisivo en el libro,
este Minnesota, que conocido también como el gordo Minnesota, por eso es Minnesota Fats, y a veces dicen en el libro el gordo Minnesota, después de vender a Fats en varios juegos, se emborracha y pierde ante él después de 40 horas de juego. O sea, están durante 40 horas jugando y repitiendo jugadas para ver quién acaba como vencedor. Es más jugar por vencer por el cansancio que realmente por el juego. Entonces, tenga cuidado lo que cuenta, que, en fin, para no destripar la novela, que a mí me parece interesantísima la trama, ¿eh? Sí, bueno, pues vamos a procurar no desentrañar. Hay muchas anécdotas interesantes, hay peleas, hay rencores, hay timos, hay muchísimas cosas. Hay una historia de amor con una mujer llamada Sara, que no vamos a desvelar más. Pero hay una relación entre los dos protagonistas principales y lo principal de este libro, que es algo que yo he repetido muchas veces desde que vi la película hace muchísimo tiempo. En la película que yo vi, que no sé qué versión era, hubo una frase que a mí me ha calado toda la vida, y es que alguien, que ahora en el libro no lo he encontrado, alguien decía: lo importante en la vida no es ser inteligente, es saber estar. Entonces, aludía en este marco del billar, es que tú puedes ser muy bueno al billar, pero si te dejas influir porque te miran, te dicen algo, te ponen trampas, hay algo dentro de ti personal que te está molestando, entonces vas a perder, aunque seas mucho mejor que el otro. Pero si todo eso lo controlas, te centras en el momento en que estás y en ese momento te mantienes, todo funciona como tiene que funcionar. De modo que hay muchos detalles interesantes para pensar, interesantes para leerlos, porque cuando hablan, por ejemplo, de hasta qué punto duelen los pulgares, que es algo en lo que yo nunca he jugado al billar, pero nunca se me había ocurrido que el dolor de los pulgares llegue a tener una intensidad casi intolerable, pero incluso con esa intensidad alguien es capaz de jugar y ganar una partida. En fin, suceden muchas cosas en este libro, viajan mucho, van a Chicago, van a otras ciudades, hay mucho dinero por medio, se habla muy a menudo de la cantidad de dólares que se apuestan, la cantidad de dólares que ganan unos u otros, quién paga o no paga, quién acaba derrotado y quién pierde hasta todo el dinero que tiene, cómo hay un enfrentamiento entre los dos personajes principales, que son el jugador y el personaje que le lleva, que le busca los encuentros. Hay muchísimas cosas, como me he dicho, que cuidado con lo de revelar, ya estoy teniendo tanto cuidado que no sé si me estoy pasando. Pero el caso es que escribe de una manera, el autor es realmente impresionante, es exacto, y creo que esto lo he dicho al principio. A pesar de ser exacto, porque dice todo lo que tiene que decir para que no te pierdas detalle, es muy rápido. Es muy rápido porque se da cuenta, claro, son personas que juegan al billar. Tienes que hablar de las jugadas que están haciendo, pero no estar todo el tiempo hablando de billar. Tienes que hablar de muchas más cosas, de los hombres que juegan al billar y de cómo sienten ese juego que están haciendo. Entonces, es un libro que abrió muchas puertas en su momento. Hay gente, se les buscaron muchas moralejas, como todas las moralejas a veces son clichés, pero se coincidió en general en que todo lo que contaba era exacto, aunque fuera muy doloroso, porque cuenta muchas cosas que duelen. Y lo que queda, cuando acabas de leer el libro, insisto, sin haber estado nunca en una sala de este tipo y mucho menos en esa época, parece que sales de un lugar lleno de humo, un lugar que es sórdido, donde hay mucha intensidad en las miradas, en las respuestas cortas. Cuando una persona se da media vuelta y se va,
tiene mucho más significado del hecho en sí, de que se quiera marchar y punto. Está ordenadísima la novela. Yo no recuerdo otro libro de Tevis, puede que sí, lo tengo que buscar, pero voy a No, procurar leerle. yo creo que no está traducido al español. Y yo conozco las dos, es decir, de Hustler, el Buscavidas, como se tradujo la película y la novela, y luego El color del dinero, El que a color mí me del dinero, sí. parece una novela tan buena como la primera, sinceramente, y fue la última que escribió. Y lo único que la comparas con la película y dices, bueno, pues más allá del personaje y más allá del autor, no tiene ningún parecido. O sea, la película que hicieron, que le dieron el Oscar a Paul Newman ya con Sí. retraso, pues no tiene prácticamente nada que ver con la segunda novela, con la continuación, que es muy buena. Es también una muy buena novela, muy buena. Sí. Y siempre te queda, y esto, bueno, pues en la primera película o en la primera novela puede ser más o menos evidente, pero en la segunda mucho más, y se supone que no, la sensación de lo totalmente efímeras que son las situaciones. Empezando por las historias de amor que vive Eddie. Sí. Que son historias que parece que van a durar, que luego no duran, que se cruza esto, lo otro, pero la sensación es la de la persona que vive a salto de mata. Y eso en la otra novela, donde él es un personaje maduro, que ha estado casado, que se ha divorciado, etcétera, etcétera, pues todavía es algo que se ve con más claridad. Sí, así es. Pues en fin, hay muchos detalles que comentar, pero vamos a dejarlos entre paréntesis. Vamos a hacer pues alguna aportación de cosas que se dijeron en su momento, porque Eddie Parker, que era un jugador de billar muy famoso, dijo que él era la base de este personaje, Sí. porque claro, después de una película con este éxito y con este tema, hubo jugadores que quisieron apuntarse enseguida, se ha inspirado en mí, pero el Tevis dejó muy claro, lo sostuvo hasta el final al menos, que el personaje era ficticio y que le molestaba muchísimo todas estas cosas de que se había inspirado en alguien, porque él había realmente creado un personaje de la nada, porque en esa época es verdad que había muchos reportajes sobre este tipo de personas, porque este era un juego muy habitual y había gente muy buena, pero él no se había inspirado en ningún reportaje en la vida de nadie y simplemente se lo había inventado. Entonces, después de leerlo, tiene muchísimo mérito inventarse un personaje con tantas aristas, como se dice ahora, tantas aristas tan delicadas, tan finas, unas más importantes, otras menos. Ese tipo de personajes a los que vas conociendo y ya te enseña el autor cómo es la mirada, si para o cómo es el momento, si para un segundo más o menos antes de darle al que he dicho antes, taco. Al palo, dijo usted al palo. Pues si al para un taco. momento antes de darle al taco significa una cosa o significa otra, y el lector se queda en suspensión esperando a ver qué va a hacer y qué va a hacer después. Hay muchas veces en el libro en que después de haber hecho una jugada excepcional y cuando se termina, uno espera algo. Ahora se va a enfrentar al otro, se van a tomar unas cervezas, van a decir algo, pero simplemente se va sin más, Sí. sin darle mayor importancia. Él ha hecho lo que tenía que hacer, ha disfrutado, ha ganado, le dan el dinero porque ha ganado y se va. No hay más. No hay que buscar profundidades, ni segundas intenciones, ni nada. A mí me ha parecido una novela maravillosamente escrita. O sea, si tuviera que analizar frase por frase, es que se podría dar una clase de lengua con esta novela. Sí, está muy bien escrita. Hay otro personaje de la novela que también decían que se había inspirado en un personaje real, que era, bueno, pues el Minnesota Fats en inglés, o el gordo de Minnesota en español, que él se había inspirado en el New York Fats,
en el Gordo o en el Grasas de Nueva York. Él lo negó toda su vida y La Viuda lo negó también a título póstumo. Decía que era también un personaje imaginario. Pero exhumando sus papeles después de la muerte, se descubrió que en la primera redacción él hablaba del New York Facts. Es decir, que sí pensaba en el personaje real y, bueno, pues le cambió al final el nombre, pero que estaba inspirado, ese sí, en un personaje real. Lo de el protagonista, Eddie, ya es más discutible. Claro, la gente que nos oiga dirá, bueno, ¿y qué más da? ¿No te puedes inspirar en alguien? Pues es que en Estados Unidos eso puede tener consecuencias legales. Es decir, si en un momento determinado tú creas un personaje y te has inspirado en un personaje real, aunque le cambies el nombre, etcétera, etcétera, ese personaje real puede pedirte algún tipo de compensación económica. Y de hecho, cuando Sylvester Stallone crea a Rocky, que hay que ver lo que le ha sacado a Rocky con el paso de las décadas, en un momento determinado efectivamente apareció el boxeador en el que se había inspirado y le tuvo que pagar una cantidad. A pesar de que evidentemente, bueno, pues no era igual, la historia por supuesto no era la misma, ya no digo a partir de la película tercera, no se parecía en absoluto ni nada de este tipo, pero efectivamente él se inspiró en un boxeador y tuvo que pagarle una cantidad de compensación. Y aquí seguramente la idea, aparte que yo creo que el personaje de Eddie sí que es un personaje totalmente creación suya, no lo tengo tan claro en el caso del Gordo y sobre todo después de esta documentación que se exhumó, pues yo me imagino que ni a él ni después a la viuda les apetecía lo más mínimo tener que darle pues el dinero que fuera, aunque fuera una cantidad simbólica de 10, 15 o 20 mil dólares, ¿no? Sí. Bueno, y para niños o jóvenes, ¿qué tenemos? Pues un cambio brusco para irnos a algo bonito y a la vez para que puedan aprender los niños. Un libro que se titula Los juegos infantiles en Bruegel, de editorial SM, escrito por Maggie Bardillan-Bleton. El libro está lleno de... Es un libro precioso para regalo, ya lo anticipo. Está lleno de desplegables, de ruedas, de solapas para mover figuras y todo basado en un cuadro de Bruegel que invita a conocer todo el mundo de los juegos de un pueblo de Flandes en el siglo XVI. De modo que es un libro realmente precioso. Esos libros que dices, qué pena que cuando yo no era pequeña no hubiera libros no como había estos. Este tipo de cosas. Efectivamente. Sí. Entonces, todos los personajes que aparecen van dando vida a los cuadros de Bruegel. Hay escenas en que hacen acrobacias, otras veces juegan al aro o al burro, pero reproduciendo siempre las imágenes que podemos ver en los cuadros del pintor. Así que es un libro magnífico que va a encantar a los hijos y a los padres. Un libro precioso. Bueno, pues me parece estupendo. Bueno, a mí me lo ha puesto muy fácil hoy para la música, porque para esa grandísima película que era El Buscavidas de Hustler, quien se encargó de la música fue Kenyon Hopkins, y yo le voy a dejar con el tema principal, que es un tema que se titula Stop and Go, es decir, párate y luego sigue. Lo cual es un buen resumen de la vida de Fast Eddie que aparece en esta película y en la novela, y yo le dejo con ese tema y en fin, ya nos encontramos el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Estupendo, don César, hasta el lunes. Y con estos compases del tema principal de la película de Hustler, El Buscavidas, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.